La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé, yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser. Y si hoy en tu vida no hay nada, Jesús lo puede convertir en sobreabundante. Y cuando le llevaron el vino al maestresala, él dijo: oye, pero reservaron el mejor vino para el final. Y quiero decirles, Jesús no sabe hacer un vino malo. Él todo lo hace con calidad. Y Él va a hacer algo con calidad en tu vida, en tu casa, en tus hijos, en tu familia, en tu hogar. Hará algo de calidad, porque el Señor no sabe hacer nada malo. Él todo lo hace con excelencia. Jesucristo es la respuesta a nuestras necesidades. Y esa es la pasión que nos inunda para venir y contarles y animarles que pongan su esperanza, pongan su fe en ese hombre llamado Jesús. Él es el todo de la vida. En Él hay esperanza, en Él hay salvación, en Él hay perdón, en Él está la respuesta. Y si algo se agotó en tu vida, Él lo va a volver a llenar. Ahora, ¿quiénes vieron el milagro de la transformación del agua en vino? Los que estaban cerca. Y ustedes que hoy han estado aquí, estuvieron ayer y están aquí, muchos pueden decir: qué perdedera de tiempo. Pero ustedes son los que van a ver el milagro de la transformación. Ustedes son los que van a ver el milagro. Permítame terminar este tiempo con una palabra que el Señor ha colocado en mi corazón y he titulado: un padre de inspiración. Quiero hablar a todos ustedes y en especial a los varones. Quiero hablar especialmente a esos cabezas de familia. La responsabilidad que tenemos como padres de formar física, emocional, espiritual, profesional, es muy grande. Y tenemos que instruir, corregir y disciplinar a unos hijos. Nos guste o no nos guste, no podemos transferir esa responsabilidad a nadie. Esa responsabilidad nos corresponde. Los padres generalmente se preocupan por la formación académica y profesional de los hijos. Hay padres que sus hijos hasta ahora van a nacer y ya le tienen paga la universidad, porque su preocupación, porque ellos se desarrollen profesionalmente, académicamente. Pero ahora les pregunto: ¿y la formación espiritual? ¿Y la formación familiar? ¿Y la formación en las finanzas? ¿Y la formación en lo sexual? También es muy importante. Tú puedes formar a tus hijos. Es tu responsabilidad. Y anhelamos que tú seas un padre que inspires a tus hijos, que inspire a tu familia, que inspire a esas nuevas generaciones. Y esto solo lo conseguiremos al lado del Padre perfecto, nuestro Padre celestial.
Jesús, Él es el modelo perfecto de hombre. Y Él lo aprendió de su Padre. Y los hijos aprenden de nosotros como padres. En el Evangelio de Juan, en el capítulo 8, versículo 28, en una versión que se llama la Biblia, la palabra hispana, Jesús dijo: y no hago nada por mi propia cuenta. Lo que aprendí del Padre, eso enseño. Jesús lo vio del Padre. Ahora nuestros hijos nos ven a nosotros. Y si tú eres un padre de inspiración, ¿sabe? Inspiraremos a nuestros hijos. Estoy feliz que tú estés hoy aquí. Estoy feliz que hayas aceptado a Jesucristo como tu Señor y Salvador, porque esa decisión te hizo hijo de Dios, hijo de ese Padre perfecto. Quizás tu padre terrenal te abandonó. Quizás tu padre terrenal no te reconoció. ¿Sabes por qué te abandonó? ¿Sabes por qué? ¿Por qué no te reconoció? Porque no sabía ser un padre. Por eso lo hizo. No sabía cómo hacerlo. No se aprende a ser padre en una universidad. No se aprende allí afuera. ¿Sabe? Ser un padre se aprende al lado del Padre perfecto. Y luego lo enseñas a tus hijos. Y ellos a los hijos de tus hijos. Y a las siguientes generaciones. El Salmo 27 en el verso 10 nos dice: aunque mi padre y mi madre me abandonen, el Señor me recibirá en sus brazos. Ese es el Padre perfecto, nuestro Padre celestial. El Salmo 68:5 dice: Padre de huérfanos y defensor de viudas es Dios en su santa morada. ¿Sabe? Cuando echamos un vistazo a la Biblia en el Antiguo Testamento, nos encontramos con varios padres de buen testimonio, pero que les faltó como padres. Permítame referirme a Lot. Lot llevó su familia al límite del pecado. Cuando su tío Abraham le dijo: escoge la tierra, la Biblia nos dice que él escogió lo mejor de la tierra. Pero lo mejor de esa tierra se encontraba cerca de Sodoma y de Gomorra. ¿Sabes? Ciudades paganas. Pero no le importó llevar sus hijas al límite del pecado, porque lo que le interesaba era que él estuviera bien, su economía bien, y que la tierra que iba a tener fuera una tierra próspera, una tierra fértil. Era lo único que le interesó, pero se olvidó que sus hijas necesitaban, ¿sabe?, de un lugar donde se les enseñara, un lugar espiritual, un lugar de bendición. Entonces, sus hijas crecieron en medio de la perversión de Sodoma y de Gomorra. Y cuando estamos entre la miel, algo se nos prende. Génesis capítulo 19 versículos 31 y 32 nos dice que cierto día la hija mayor le dijo a su hermana, son las hijas de Lot: no quedan hombres en ningún lugar de esta región, así que no podemos casarnos como todas las demás, y nuestro padre pronto será demasiado viejo para tener hijos. Ven, vamos a emborracharlo con vino y después tendremos sexo con él, y de esta forma preservaremos nuestra descendencia por medio de nuestro padre. Es la perversión. Y a veces los padres, no importa en los negocios que se metan,
No importa si tienen que traficar, qué es lo que hay que hacer, pero que a los hijos no les falte nada, pero les están llevando al límite del pecado. A Lot no le importó, escogió lo mejor de la tierra. No le importó que estaba cerca de las ciudades paganas y perversas. Y sabe, sus hijas, este es el pecado que cometieron, emborrachar a sus padres, y de ellas tuvieron descendencia. Y se levantaron dos pueblos paganos, enemigos del pueblo de Dios. Ahora, permítame hablar de otro hombre, Moisés. Moisés tenía la mirada en el éxito, y él abandonó a su familia y a sus hijos porque su mirada estaba en el éxito. Y muchas veces la mirada nuestra está en el éxito, en la profesión, en la empresa, en los negocios, en hacer riquezas, y los hijos olvidados. Y Moisés tuvo éxito, pero sabe, un día su suegro Jetro se enteró de que Moisés estaba allí en el desierto. Y en Éxodo capítulo 18 versículo 5 nos dice: así que Jetro, el suegro de Moisés, fue a visitarlo al desierto y llevó consigo a la esposa y a los dos hijos de Moisés. Llegaron cuando Moisés y el pueblo acampaban cerca del monte de Dios. ¿Sabe? Lo que Jetro hizo fue: oye, Moisés, vengo a traerle este paquetico que me dejaste en casa. No me corresponde, es tuyo. Moisés estaba tan enfocado en el éxito, haciendo sí ministerio, haciendo las cosas que Dios le había mandado, sí, todo eso, pero había olvidado a su familia. Y su suegro le dice: oye, tienes unos hijos que levantar, tienes una esposa que amar, aquí se la traigo. Y muchos se están hoy levantando, y los hijos se están levantando con los abuelos. Moisés fue un gran líder, pero le faltó como padre. Ahora quiero que veamos: los israelitas colocaron más énfasis en la conquista de la tierra prometida y olvidaron la siguiente generación. Estaban tan ocupados conquistando la tierra. Hoy hay muchos padres conquistando la tierra, pero han olvidado la siguiente generación, la generación que viene detrás. Entonces, en Jueces capítulo 2 versículo 10 nos dice: después de que murieron todos los de esa generación, creció otra generación que no conocían al Señor ni recordaban las cosas poderosas que Él había hecho por Israel. Esa generación que venía detrás de Josué y de todos esos hombres que conquistaron la tierra prometida, se levantaron sin el conocimiento de Dios, porque olvidaron contarles de un Dios grande y poderoso. ¿Sabe, iglesia? No podemos dejar de contarle a nuestros hijos que hay un Dios en los cielos, que Él es el que sustenta, que Él es el que nos bendice, que Él es el que nos ha dado la vida, que por Él respiramos y en Él están todas las cosas. Tienes que contarle a la siguiente generación. Ahora, permítame hablar de un hombre. Él es el sacerdote Elí. Es el sacerdote, pero es un hombre sin carácter para disciplinar y corregir a sus hijos. Y es el sacerdote. Y en Primera de Samuel capítulo 3 versículo 13 nos dice: Dios dice: le dije a Elí que castigaría a su familia para siempre, porque Elí sabía que sus hijos estaban diciendo y haciendo lo malo contra Dios, y no los corrigió. Él es el sacerdote, ¿sabe? Y él es un hombre permisivo. Y hoy, ¿cuántos padres permisivos con sus hijos? Llegan con su novia a casa y ¿sabe? Hoy ellos se quedan ahí en casa, ellos se quedan en la misma cama. Y muchos padres no dicen nada. ¿Sabe? No los corrigen, no les dicen nada. Y eso pasó con el sacerdote Elí. Dios estaba muy enojado con él.
sus hijos se acostaban en las puertas del mismo templo con las mujeres. Y el sacerdote se hacía el de la vista gorda. Ahora, en 2 de Samuel nos habla de David. Él es el más grande rey de Israel, pero un mal padre. Un mal padre. El más grande rey. Pero sabe que en medio de todos estos grandes hombres encontramos uno en el Antiguo Testamento. Él no es muy famoso. Su nombre es Obed-Edom. Yo no sé si tú has escuchado alguna vez este nombre. Él se llama Obed-Edom. Y su historia es un ejemplo de obediencia y de servicio a Dios. Un día, por disposición del rey David, su casa fue elegida para recibir el arca del pacto. Ese arca del pacto en cuyo interior se encontraban las tablas de la ley, se encontraba el maná, todo aquello que estaba allí, la vara que había reverdecido de Aarón. Y el arca del pacto estuvo en la casa de el sacerdote Elí por 40 años y no pasó nada. Estuvo 20 años en la casa de Abinadab y no pasó nada. Pero estuvo en la casa de este hombre llamado Obed-Edom 3 meses y sucedieron cosas increíbles. El arca del pacto llegó a la casa de Obed-Edom y empezaron a suceder cosas, milagros, empezó Dios a bendecir esa casa de una forma extraordinaria. Ahora la pregunta es, ¿cuál fue la diferencia? 40 años con el sacerdote Elí, 20 años con Abinadab y no pasó nada. ¿Y por qué en tan solo 3 meses en la casa de Obed-Edom empiezan a pasar cosas tan extraordinarias? Pero acabo de hablarlo. El sacerdote Elí, ¿sabe? Fue permisivo con sus hijos, nunca los corrigió, nunca los estorbó. Y ¿sabe? Y en Obed-Edom algo había pasado. ¿En qué estaba? Obed-Edom era un hombre que había inspirado una familia, había inspirado unos hijos. Era un hombre que adoraba a Dios. Era un hombre apasionado por Dios. Y esta es la diferencia. Cuando hay hombres y mujeres apasionadas por Jesucristo, que adoran a Jesucristo, que Él es el primer lugar, empezarán a suceder cosas maravillosas. Y permítame ver en él 5 cosas que había en Obed-Edom. Lo primero es que él estuvo al servicio del Señor. Este era un hombre que deseaba estar siempre a la puerta del templo, sirviendo, limpiando, guardando y cuidando. ¿Sabe? En nuestra iglesia, las personas de logística tienen diferentes lugares donde tienen que servir. Pero hay un lugar que no les gusta servir, son los baños. Hay que limpiarlos, hay malos olores, hay que sacar los papeles. Alguna persona un día dijo: pastor, a mí que me coloquen en cualquier parte menos en esa posición. Pero llegó una mujer un día y me dijo: pastor, yo quiero que me coloquen siempre en los baños, porque de eso se trata el servicio. No es donde yo quiero, es donde me necesitan, donde me necesita Dios. ¿Cómo le llaman a este sector? Es San Nicolás. Una iglesia en San Nicolás. ¿Por qué una iglesia en San Nicolás? Porque San Nicolás necesita una iglesia. Muchos pastores no querrán tener una iglesia en San Nicolás, pero su pastor sí. ¿Y por qué? Porque Dios le dirigió que este es el lugar para levantar una iglesia. No es donde yo quiero, es: Señor, ¿dónde me necesitas?
Quizás alguien aquí en el servicio: ¿y por qué, pastor, a mí siempre me toca ya cuidar los carros? ¿Y por qué me toca siempre la puerta? ¿Y por qué me toca limpiar? No, se trata del servicio. Obed-Edom era un hombre de servicio a Dios, que le dijo: Señor, aquí estoy, ¿dónde me necesitas? ¿Cuántos están dispuestos a decir: Señor, ¿dónde me necesitas? Obed-Edom era una pasión por servir a Dios. Saben, mucha gente quiere los lugares donde nos vean, pero yo quiero decirte, alguien tuvo que limpiar esas sillas. Quizás tú no sabes quién las limpió, pero alguien las limpió. Nadie sabe, pero quiero que sepan, Dios sí sabe quién las limpió. Y de eso se trata el servicio. El servicio no es donde quiero, sino donde me necesitas, Señor. En segundo lugar, aprovecha toda oportunidad para agradar a Dios, por favor, desde el servicio. En segundo lugar, Obed-Edom fue un ejemplo a sus hijos, al rey David y a todo el pueblo de Israel. A través del servicio a Dios, él inspiró 8 hijos y 68 hermanos. Los inspiró para amar a Dios, para servir en el templo. Los inspiró. Y tú tienes que ser una inspiración para que tus hijos amen a Dios. Cuando los hijos ven un padre, una madre que los ven de rodillas orando, que los ven leyendo la palabra, ¿sabe? Tú los estás inspirando a que hagan lo mismo. Yo creo que por esta razón David estaba convencido que el arca del pacto, el lugar más indicado para que estuviera el arca del pacto, era justamente la casa de Obed-Edom, porque era la casa de un hombre adorador, de un hombre apasionado, de un hombre inspirador. ¿En qué mejor lugar puede estar la presencia de Dios que en la casa de uno que honra a Dios, que ama a Dios, que inspira a otros a amar a Dios, que adoran a Dios? Y tu casa tiene que ser esa, una casa que agrada a Dios. Ahora, en tercer lugar, Dios le entregó 8 responsabilidades. 8 responsabilidades son 8 hijos. ¿Cuántas responsabilidades te entregó Dios? Ahora, en Primera de Crónicas, en el capítulo 26, en los versos 4 y 5, habla sobre los hijos a los que inspiró. Los hijos de Obed-Edom. Semaías es el primogénito, y Semaías significa Dios oyó, o a quien Dios ha oído. ¿Sabe? Ese es el testimonio de Obed-Edom, que Dios, que sabía que Dios escuchaba. Y su primer hijo le coloca a Semaías: Dios oye. El segundo, Josabad. Y este segundo significa Dios dota. Y sabe, el que nos dota es el Señor. El tercero, Joá. Y dice: el que da vida. Dios es el que da vida. El cuarto se llama Sacar. Pero sabe, estuve investigando de Sacar, pero no encontré el significado de Sacar. Pero mi interpretación a este nombre es que Sacar es apartado para Dios, como tú y yo fuimos apartados para el Señor, apartados para Él. El quinto se llama Natanael. Dios nos lo ha dado todo. ¿Cuántos pueden decir amén? Él recordó, es Dios el que nos ha dado todo. El sexto se llama Amiel, y Amiel significa Dios es mi pariente. Él es, sí, somos el pueblo de Dios. Él es nuestro Padre. El séptimo, Isaacar, que significa recompensado. ¿Y cuántos saben que en el Señor siempre tendremos recompensa? Y el último, el octavo, se llama Peultai, que es laborioso, porque Dios había bendecido a Obed-Edom. Laborioso. ¿Sabe lo que el Señor desea en nosotros? Que seamos laboriosos. ¿Sabe? Un hombre que inspira, que trabaja.
8 responsabilidades que Dios le entregó a Obed-Edom. El cuarto punto, impactó su descendencia. 2 siglos después, sus descendientes seguían al servicio del templo. 2 siglos, habían pasado 200 años y sus descendientes seguían sirviendo en el templo. Un día tú y yo pasaremos y nuestras generaciones seguirán sirviendo al Señor, porque yo y mi casa serviremos al Señor. Dios sabe, esa es la enseñanza final, impactar una descendencia. Sabe, dejarles a Cristo en su corazón, que quieran servir al Señor, amar al Señor, seguir al Señor, y que puedan declarar: ni hambre, ni desnudez, ni angustia, ni tribulación, ni lo alto, ni lo porvenir, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni ninguna cosa creada por Dios me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Una generación firme en el Señor, una generación. 200 años después se hablará de una generación que tú has impactado. Primera de Crónicas, capítulo 26, versículos 6 y 7. También de Semaías, su hijo, nacieron hijos que fueron señores sobre la casa de sus padres, porque eran varones valerosos y esforzados. Los hijos de Semaías: Omni, Rafael, Obed, Elzabad y sus hermanos, hombres esforzados. La Biblia nos dice que la bendición de Dios estuvo con sus hijos aún hasta la 3ª generación, pues sus nietos siguieron sirviendo a Dios en el templo. 2 siglos más tarde seguían estando allí a cargo de las provisiones del templo. El punto número 5, Dios lo puso en las mejores posiciones. Cuando hay una persona que inspira, cuando hay una persona apasionada, cuando hay una persona que reta, que desafía una generación, ¿sabe? Dios lo colocará en las mejores posiciones. Y Obed-Edom tuvo un puesto privilegiado entre los porteros del templo. Primera de Crónicas 26:15 nos dice: a Obed-Edom le correspondió la puerta del sur, y a sus hijos le correspondió el cuidado de los depósitos del templo. ¿Sabe? Esa era la puerta más importante. Le correspondió el cuidado de las provisiones del templo. ¿Cuál fue la clave de ese hombre, Obed-Edom? La clave estuvo en amar la presencia de Dios, obedecer a Dios, servirle a Dios con todo su corazón. Y esto inspiró unos hijos, inspiró una familia, inspiró al mismo rey David. Iglesia, no olvide que solo en él se aprende a ser un padre de inspiración. Al final de la vida, cuando Dios te llame a su presencia, nada material te puedes llevar, pero te puedes ir satisfecho si has sido un ejemplo de integridad para tus hijos, para tu familia, y que a pesar de todas las cosas, tú te puedas levantar para decir: no tengo yo mayor gozo que esto, que mis hijos anden en la verdad. Permítame terminar con estos versículos de Proverbios 1:8. Hijo mío, presta atención cuando tu padre te corrige. Proverbios 4:1. Queridos jovencitos, cuando su padre lo instruya, préstele atención si realmente quieres aprender. Proverbios 13:1. El hijo sabio atiende a la corrección de su padre,
pero el insolente no hace caso a la reprensión. Iglesia, un llamado a la familia, un llamado a dejar un legado. ¿Sabe? Anhelamos que se levante en Cali, en el Valle del Cauca, una iglesia relevante, una iglesia de impacto, una iglesia que alcanzará a los perdidos. ¿Cómo lo haremos? Cuando tu vida sea transformada por el poder de Jesucristo, cuando tú seas una inspiración, cuando tú vas allí, hay una pasión. ¿Sabe? Ay, conocí al Señor Jesucristo y la llama de la pasión por Él se encendió en mi corazón. Y sabe, esa llama no ha cesado, esa llama cada vez se ha avivado más. Sabe, amo al Señor Jesucristo. Sabe, esta llama está encendida. Han venido las pruebas y han tratado de apagar esa llama, pero la llama sigue encendida. Y sabe, y hoy hemos podido encender esa llama en muchos otros. Por nuestra iglesia han pasado más de 30,000 personas que les hemos colocado la semilla de Jesucristo en sus corazones. Hemos ido a tantas iglesias donde hemos contado acerca de Jesucristo. Vayan y cuenten de sus maravillas para que ellos vengan y vean el poder de Dios. Por una iglesia relevante, por una iglesia renovada, por una iglesia inspirada, una iglesia, ¿sabe? Pastores de otras iglesias vendrán a este lugar y se irán inspirados para hacer. Otros vendrán y verán, este será un pozo de inspiración para muchos. Y tú serás inspiración para tu familia, para tus vecinos, para la gente que está a tu alrededor, tus compañeros de trabajo. Tú serás una inspiración. Y solo conseguimos ser inspirados por nuestro Padre a través de su Hijo Jesucristo. Síguele de todo corazón, apasionate por Él. En Él está el todo de la vida. Hoy puedo danzar con libertad. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey te invita a nuestras reuniones los días viernes 5:30 de la mañana, Alborada, los domingos 8 de la mañana, servicios para toda la familia. Usted es el hijo, la hija amada de Dios, en quien Dios tiene ¿qué? Complacencia. Ven con todos los tuyos. Carrera Tercera con calle 16, enseguida del Colegio Bautista, barrio San Nicolás. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Por tanto, somos embajadores de Cristo. Tú eres todo lo que yo soñé. Yo te amo. La Iglesia Cristiana Embajadores del Rey presenta un mensaje inspirado en la palabra del Señor que saciará tu ser.